El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que estos coman? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se sienten. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes se llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Escuchamos hoy una de las señales de Jesús. Es que así le llamaba Juan, el apóstol, que es también el evangelista, así le llamaba a los milagros de Jesús, señales. Hoy escuchamos una de las señales de Jesús, pero todo cuanto existe es una señal. Todo cuanto existe es una señal del poder y del amor de Dios. Todo es una señal de la perfección de Dios, todo cuanto existe. Porque Dios, si Dios no lo creó, no existe. Solamente existe lo que Dios ha creado. Por eso todo es un milagro de su amor. Todo es un milagro de su amor. Tú eres un milagro del amor de Dios. Los que te rodean son un milagro del amor de Dios. Todo lo que tenemos, todo absolutamente viene de Dios. La señal que hoy vemos, que hoy escuchamos, es la de la multiplicación de los panes. Creo que lo vamos a apagar mejor, ¿verdad? Mucho ruido. Sorry. Parecen helicópteros estas cosas. Bueno, la señal que hoy escuchamos es la de la multiplicación de los panes, donde hay una alusión a lo que va a ser después. Es una preparación para lo del milagro eucarístico, para entender un poco del milagro eucarístico. Aquí vemos cómo Jesús, después de predicar, es decir, después de haber alimentado el Espíritu. Primero Jesús alimenta el espíritu de las personas. Primero eso. Él mismo lo va a decir después. Busca primero el reino de Dios y su justicia
y lo demás te lo darán por añadidura. Entonces el Señor primero alimenta el espíritu de las personas. No llegaba haciendo milagros, llegaba y predicaba, y después de predicar hacía los milagros. Esto lo deberían de entender muy bien los papás, las mamás, porque se esfuerzan mucho en que sus hijos estén bien en las cosas materiales. La mamá se siente tranquila, su hijo ya comió, su hijo ya fue a la escuela, su hijo ya hizo deporte, ya. Como si el espíritu no tuviera necesidades. Basta con que se cubran las necesidades materiales, pero nosotros no solo somos materia, no somos como los animales, no somos un animal evolucionado, porque entonces no tendríamos las necesidades espirituales. La evolución no puede crear un espíritu, puede modificar el cuerpo, pero no puede crear un espíritu. Entonces por eso nosotros no hablamos de evolución, sino que hablamos de la creación. Dios nos ha creado. Bueno, pues el Señor, sabiendo esto, primero alimenta el espíritu de los que lo buscan, y después no desprecia el cuerpo. No es de que el espíritu tiene todo el valor y el cuerpo no tiene el valor de nada. No, no es cierto eso. El cuerpo tiene tanto valor que es el templo vivo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que protegerlo en la medida de lo posible de todo tipo de pecado, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es parte forma el cuerpo místico de Jesús. Por eso tenemos que estar atentos, sí, a las necesidades materiales, pero de una manera especial a las necesidades espirituales. Atento, así como Jesús hoy lo vemos, primero atiende las necesidades del espíritu y luego atiende las necesidades corporales. Nosotros pareciera que nos enfocamos solo a lo material, como si eso fuera suficiente. Aquí vemos en este milagro, en esta señal, que Jesús va a dar de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pensando que en el pueblo de Israel cada familia tenía un mínimo de 5 hijos, debió ser una muchedumbre impresionante. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, por eso había tanta gente cerca de Jerusalén, por eso es que tanta gente va con Jesús. Y entonces ahí va a haber 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y con 5 panes y 2 peces Jesús les va a dar de comer a todos. Pero fíjense cómo no creó más peces ni creó más pan. No los creó. Cuando llegan las canastas, los apóstoles no vieron cómo de manera milagrosa se llenaron las canastas de pan y de pescado. No pasó eso. El Señor multiplicó lo que había. Imagínense, va a partir Jesús el pan y va a repartir 5 panes entre 12 canastos grandes. Va a repartir y luego va a agarrar 2 peces, 2 pescados, los va a partir y va a poner pedazos de pescado repartidos entre los 12 canastos. Los 12 apóstoles iban a llevar de comer, iban a llevar comida a los demás. ¿Se llenaron los canastos? No, nunca se llenaron. Ellos metían la mano, daban a la gente, y cuando volvían a meter la mano estaban los mismos. Se multiplicaban. El Señor lo que hizo fue multiplicar lo que ya había. Esto fue una prueba muy, muy difícil. Es importante confiar en Dios contra toda lógica. Es importante confiar en Dios contra toda lógica, porque vamos a ponernos en los zapatos de los apóstoles. Si Jesús te va a decir a ti que repartas el pan, vamos a poner que fuera alguno de los santos, el Padre Pío, el San Agustín o San Francisco de Asís,
Tú vieras que agarran unos cuantos panecitos y los pone en esa cesta, otros cuantos, una canasta más o menos grandecita, algo profunda, y pone ahí los pedazos, 2, 3 pedazos de pescado y unos cuantos pedazos de pan, y te dice, ve y dale de comer, no a esos miles de personas, a 500 personas, pues no va a alcanzar ni para los primeros. No va a alcanzar ni para los primeros. Es gente que está hambrienta, viene de caminar en el desierto, viene de seguir a Jesús, están cansados y todo. ¿Ustedes se atreverían a empezar a repartir? Yo creo que algunos de nosotros no nos hubiéramos atrevido ni a agarrar las canastas. Hubiéramos dicho, no, yo no voy a ir a hacer el ridículo. No, capaz que se van hasta enojar porque me van a decir que porque a unos sí les doy pan y a los otros no. Se podrían formar muchísimos conflictos. Los apóstoles sí lo hicieron. Los apóstoles sí lo hicieron, no vieron las canastas llenas porque no hubo una creación de más pan y de más peces, de más pescado. No, simplemente el Señor multiplicó el que ya estaba ahí. La lógica humana, que es lo que nos diría, no va a alcanzar. Cualquiera hubiera pensado, cualquier niño se hubiera dado cuenta de que lo que había no iba a alcanzar para toda esa multitud. Incluso yo pienso, ¿verdad? Ahorita, algunos han de haber agarrado poquito pan, poquito pescado y les ha de haber dado a la gente así poquito como para ver si aguanta para más, a ver si alcanzan unos cuantos más, pero no se acababa. Sacaban y sacaban y sacaban, no había más. No es de que, ya va la mitad. No, nunca crecieron. Solo se multiplicaban allí. Siempre eran los mismos por más que sacaban. Después se van a ir dando cuenta los apóstoles, no se terminan y seguían dando. No es posible cómo ir a la pobre mente de los apóstoles mientras repartían esos 5 panes y esos 2 peces, esos pedazos de pan y esos pedazos de peces, mientras los iban repartiendo entre toda aquella gente. Es un lugar muy grande. Ahorita, es que el Señor me dio la gracia de estar en ese lugar, no ese día, pero me concedió la gracia de conocer este lugar donde se suscitó este milagro acerca del mar de Galilea y del mar Tiberíades. Entonces, en este lugar ahorita hay hoteles, porque ahí mucha gente va a hacer retiros espirituales. Hay hoteles, hay restaurantes, no hay muchas casas todavía alrededor de toda esta zona. No hay muchas casas, pero ahí están. El lugar es muy hermoso, la verdad, para retiros. Es un lugar muy bonito. Tuve la oportunidad, el Señor me dio la oportunidad de estar ahí en ese lugar y de subirme a una barca en el mar de Tiberíades, donde andaba Jesús también con sus apóstoles. Pero esto que Jesús hace es una prueba bien difícil de fe. Es una prueba. Denle ustedes de comer. Eso a nosotros no nos alcanza. Eso para nosotros no es posible. Pero este milagro nos enseña algo. Las cosas son como Dios quiere, no como nosotros esperamos. No como nosotros nos imaginamos. No como nosotros pensamos. Las cosas son como Dios quiere. Por eso los milagros nos asombran. Porque ya las cosas no son como nosotros esperábamos que fueran, como nosotros esperábamos. Se va a dar cuenta la gente, se van a dar cuenta después de que comen todos, después de que se termina, todos están saciados, todos se dan cuenta. Es que para traer de comer solamente si hubieran sido 5,000 hombres, imagínense cuántas carretas tenían que haber traído con canastos enormes de pan y de pescado para que 5,000 personas comieran. Y sin embargo, comieron todos hasta saciarse. Allí es cuando ellos se dan cuenta, este es un gran profeta, este es el Mesías, este es el Rey de Israel. Este es el Rey de Israel. El Señor permite todo esto porque nos está enseñando. Así es de que aquí algo que tenemos, con lo que nos tenemos que quedar hoy. Cuando Dios te pida algo imposible, es porque vas a ver milagros.
Es porque Dios va a hacer milagros o va a hacer milagros a través de ti. Si Dios te pide algo imposible, es porque Él lo va a hacer y no tú. Porque no te puede pedir algo que tú no puedes hacer. Él lo sabe, pero si te lo pide es porque Él lo va a hacer a través de ti. Lo va a hacer contigo, lo va a hacer a través de ti. Esta señal de la multiplicación de los panes es muy importante, porque recuerden que antes en el paraíso, cuando Adán y Eva todavía estaban en el paraíso, todo se daba, todo. Ellos gobernaban, mandaban, dirigían, pero no se esforzaban ellos, no tenían que llegar al cansancio. Como un rey se pone a juzgar, se pone a arreglar asuntos, pero de repente puede decir, ya me cansé, voy a descansar, y se va a descansar, y se va a descansar. Así estaban Adán y Eva, ellos hacían, trabajaban, pero no hasta el cansancio. Después del pecado original, sí, viene la maldición por consecuencia del pecado. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Y ahora hay que trabajar, hay que esforzarse para alcanzar el alimento. Hay que criar animales, hay que sembrar, pero poniendo en riesgo. Esperemos que llueva. Si no llueve, pues entonces ya no nos sirvió nuestra inversión. Si cae hielo, ya no va a servir nuestra inversión. ¿Cuántos problemas tenemos ahora? Cosa que no había antes del pecado original. Estos problemas para poder sacar comida es lo que ha provocado en la humanidad, es lo que ha provocado un miedo ancestral a que se nos acabe lo que tenemos. El enemigo de Dios ha trabajado eso en nosotros, provocando ese miedo ancestral. ¿Y si se me acaba? ¿Y si se me termina? Y las personas, fíjense, la providencia de Dios les da para conseguir algo muy bonito que lo habían deseado con todo su corazón y se lo pidieron a Dios. Lo que sea, unos zapatos, una chamarra, algo, les gustaba muchísimo y Dios les concede, la providencia de Dios, tenerlo. Y cuando lo tienen, empieza a trabajar Satanás y la gente va a empezar a pensar, no me lo voy a poner para que no se acabe. Entonces, ¿para qué lo quieres? Si no te lo vas a poner, ¿para qué lo quieres? Vean, esos son los engaños en los que mete Satanás a muchas personas. ¿Qué tal si se acaba? ¿Qué tal si se me termina y ya no hay otros como este? ¿Qué voy a hacer? Me gusta mucho. Como me gusta mucho, entonces no lo voy a usar para que no se me acabe. Pero si no lo usas, es lo mismo que si no lo tuvieras. Es lo mismo que si Dios no te hubiera dado nada. ¿Se imaginan? Sin embargo, es un trabajo que el enemigo de Dios hace, ¿sí? ¿Qué tal si después ya no hay más? ¿Sí? Y nos vamos olvidando de la vida espiritual. Hace que pongamos la atención en lo material y nos olvidemos de la vida espiritual. Estas tentaciones son un instrumento en las manos de Satanás que él las utiliza para cerrarnos a la caridad, para que no hagas actos de caridad. Si le doy y se me acaba, si le doy y mañana lo ocupo. Hay personas que dicen, estos pantalones ya no me quedan, pero los voy a guardar para ver si adelgazo. Hace 10 años dijo eso. Y todavía están los pantalones ahí pudriéndose para ver si adelgaza. ¿Ustedes creen que si Dios, la providencia de Dios le dio para comprarlos, no le daría para comprar otros después? Si ya lo recibió, pero de esta manera el enemigo de Dios nos va cerrando al amor al prójimo y nos va cerrando a la confianza en la divina providencia. Nos va cerrando en la confianza a la divina providencia. Es como si la gente pensara, si se me acaba, Dios ya no me puede dar más. Dios ya no va a tener el poder de darme más. Este miedo ancestral ha venido por causa de las limitaciones que tuvieron que vivir Adán y Eva. Y Él, nuestro buen Dios, ha tenido que suplir esto de nosotros, buscando algún otro corazón generoso que quiera ayudar a los que nosotros nos negamos a ayudar.
Lo que Dios quería de bueno que nosotros hiciéramos para recompensarnos, se lo ha tenido que dar a otra persona porque a nosotros nos dio miedo que se nos fuera a acabar lo que tenemos. Y Él ha tenido que buscar otros medios, otras personas para ayudar a sus hijos. ¿Y cómo lo hace el enemigo de Dios para que no nos sintamos mal? Te mete en la cabeza, si le ayudas, a lo mejor nomás lo quiere para irse a tomarse una cerveza. Si le das dinero, a lo mejor nada más lo quiere para ir a comprar droga. Mis hijos, miren, si a mí alguien me pide para comer y yo le doy dinero para que coma y se compra una cerveza, a mí Dios me paga como si le hubiera quitado el hambre, porque esa fue mi intención. Yo cometo pecado si esa persona con el dinero que yo le di para comer se compra una cerveza. ¿Dios comete algún pecado? ¿Yo cometo algún pecado? No, comete un pecado esa persona, yo no. Entonces, ¿por qué me voy a enojar si alguien va a hacer mal uso de eso? Él me lo está pidiendo para algo y yo no sé si es verdad. Si yo puedo ayudar, debo de ayudar. En la medida de mis posibilidades, tengo que ayudar si yo puedo ayudar a una persona. Porque ¿qué tal si se lo toma? ¿Y qué tal si era por hambre? ¿Y qué tal si se hubiera comprado comida? Lo dejaste con hambre nomás por la posibilidad de que se hubiera comprado una cerveza. Tenemos que soltar nosotros y lo demás ya no nos toca. Yo le di para comer, yo le di para que se comprara una soda, un refresco. Lo que lo utilizó mal, ese es su problema, ya no es el mío. Ese ya sería su problema. Entonces, yo les puedo asegurar que en muchas casas de nosotros, muchas casas de los que están escuchando esta homilía, ya hay muchos milagros, hay abundancia de milagros, pero no hay quien confíe. Si los apóstoles, cuando Jesús pide al Padre el milagro, y Jesús parte el pan y les dice, repártanlo, ya está dado el milagro. Si los apóstoles no agarran ese canasto y empiezan a meter la mano para dar pan y pescado, si no lo hacen, no se ve el milagro. Hay muchos milagros que Dios ya ha hecho en favor de nosotros, pero no se ven porque no somos capaces de confiar. Porque no somos capaces de confiar en la providencia de Dios. Allí están los milagros dados por Dios, pero no hay quien dé el paso, no hay quien se lance a lo que es imposible, pero que Dios puede hacer posible, que Dios puede hacer posible. Algunas personas se van a quedar con el propio concepto de lo que es Dios. Es que si es Dios tiene que ser así, si es Dios tiene que ser esto otro, si es Dios, es que Dios no va a estar cumpliendo lo que nosotros decimos, porque nosotros no somos Dios, no somos perfectos. Él no puede seguir a una mente imperfecta como la nuestra, nosotros debemos seguir a una mente perfecta como la mente de Dios. Si el Señor ya nos dio una vez, ¿por qué creen que ya no nos va a volver a dar? Hay que comer poquito porque se acaba. Si ya te dio una vez, ¿qué te hace pensar que no te va a volver a dar? ¿Qué te hace pensar que no te va a volver a dar? Por eso hay otra enseñanza que resalta aquí inmediatamente. Cuando terminan de comer, Jesús les dice a los apóstoles, vayan y recojan todo lo que quedó. Todo para que no se desperdicie. Es otra de las razones por las cuales nosotros no alcanzamos todos los milagros que Dios nos quiere dar, porque desperdiciamos. Ese es otro de los problemas que nosotros tenemos. Desperdiciamos las cosas, por eso se echan a perder las cosas en el refrigerador antes de que compartan. ¿Y por qué no lo compartieron? Porque qué tal si no me alcanza para comer mañana. Es falta de confianza en la divina providencia, se pasa el tiempo de la comida y se pudre en el refrigerador. Falta de confianza en la providencia de Dios. Eso debiste habérselo dado a otra persona. Y Jesús le pide a los apóstoles, recojan todo lo que ha quedado de comida. Y dice, para que no se desperdicie. Esto va a ayudar para varias cosas. Una de ellas es que va a reafirmar el milagro en los apóstoles.
Ellos repartieron más pan y pescado del que traían, pero ahora que recogen lo que quedó, se llenan los 12 canastos. 12 canastos que se llenan. ¿Sí? Esto va a ayudar mucho para la mente de los apóstoles. Primero les va a llenar de confusión, pero después van a ir comprendiendo poco a poco. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque la bendición de Dios no debe quedar tirada, no debe de desaprovecharse, no debe dejarse echar a perder, no se debe de desperdiciar. La bendición que Dios nos ha dado, si a nosotros para nosotros ya no es una bendición, esa bendición va a seguir siendo bendición para otros. Por ejemplo, aquí, entre los que estaban ahí en esos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, había mucha gente de dinero. No estaban ahí porque no tuvieran dinero, estaban ahí porque querían conocer al profeta, estaban ahí porque querían conocer a Jesús, pero tenían dinero. Sin embargo, llegan, les dan de comer, qué bueno, porque tenían hambre, comen. Lo que queda, ¿se lo van a llevar a su casa los ricos? No, ellos no tienen necesidad de eso, ya se saciaron, ya quedó eso, pues ya. Pero lo que es sobras para los ricos es tesoro para los pobres. Y entonces Jesús reúne en la cana 12 canastos y se los da a los que no tienen una casa o tienen una pobreza extrema. Para ellos eso era una riqueza. Ahora iban a llevar comida en abundancia para su familia. Lo que para algunos es sobra, es decir, ya no es bendición, lo fue cuando tenían mucha hambre. Ahora ya no es bendición, ahora ya es obra. Esas obras siguen siendo bendición para otros. Nada se debe de desaprovechar. Nada se debe de desaprovechar. Por eso, cuando tenemos algo que ya no representa una bendición para nosotros, entonces es una bendición para otra persona. Si ya no es una bendición para ti, fíjense, no estamos hablando de compartir lo que usamos, estamos hablando de dar lo que ya no estamos usando, que para nosotros ya no es una bendición, lo fue, pero ahora ya no es una bendición. Lo que para nosotros ya no es una bendición, sí lo es para otras personas, sí lo es para otros que tienen otro tipo de necesidades. Por eso tenemos que pedir la gracia al Señor de que nos abra los ojos para darnos cuenta quién ocupa lo que para nosotros ya no es una bendición. ¿Quién ocupa eso? Tener los ojos bien abiertos para reconocer a esas personas y que nos abra el corazón para poder dar. Porque va a atacarnos el enemigo, va a atacarnos, no va a dejar que saques aquello que ya no es bendición para ti. ¿Qué tal si mañana lo vas a ocupar? ¿Qué tal si mañana ya no hay y lo buscas? ¿Qué tal? ¿Y qué tal si sí lo hay? ¿Y qué tal si sí lo hay? Si Dios me bendijo con esto y ya no me sirve y yo lo doy, estoy abriendo el espacio para recibir otro milagro. Pero si Dios me dio y no quiero compartir, entonces yo estoy privándome de otros milagros de Dios para mí. Vean qué peligroso es eso. Vean qué peligroso es. Por eso tenemos que estar listos. Lo que ya no es bendición para mí, es bendición para otros. Tengo que estar dispuesto a regalar, a sacar, a hacer algo para que ya no esté ahí. Tenemos que compartir. Aquí estamos hablando de lo que no usamos. Fíjense esto. Por eso con esto no se lastimaría la economía de ninguna familia. Si sacas la ropa que ya no usas, no lastimas la economía de tu familia, no lastimas la economía de nadie. Hay que sacar todo eso sin miedo. ¿Por qué? Porque se puede multiplicar. Esa bendición, cuando ya no es bendición para ti y es bendición para alguien más y se lo das, entonces el Señor puede darte otra bendición. Se han multiplicado ya las bendiciones para ti. Se han multiplicado las bendiciones para ti.
Todo es un milagro, todo en realidad es un milagro. Por eso todo lo que se desperdicia es desperdiciar el milagro. Cuando desperdiciamos algo, estamos desperdiciando un milagro, no estamos valorando un milagro de Dios. Y cuando lo que ya no es bendición para nosotros y es bendición para otra persona, no se lo damos, entonces esa bendición se echa a perder en nuestras manos. ¿Cómo vamos a recibir más bendiciones si estamos dejando que se echen a perder las maldiciones en nuestras manos? Vean qué importante por eso es aprender esto del milagro que hoy escuchamos, o de esta señal milagrosa de Jesús. ¿Sí? ¿Qué les invito a que trabajemos esta semana en nuestras casas? 4 cosas, ustedes escojan alguna de ellas que les pueda ayudar más a crecer espiritualmente. Primera, ¿cómo es tu confianza en Dios? ¿Quieres saber qué tanto confías en Dios? Busca cuántas cosas tienes que ya no te sirven a ti. Busca cuántas cosas tienes que no te sirvan, que no sea tu suegra, por supuesto. Busca qué cosas tienes que no te sirvan a ti, que fueron una bendición para ti, pero que ahora pueden y deben ser una bendición para otra persona. Eso es falta de confianza en la providencia divina. Eso es falta de confianza en la providencia divina. Otra cosa, pregúntate, revisa, ¿qué se ha desperdiciado en tu casa? Desde la comida misma, ¿cuánta comida se ha desperdiciado en tu casa que no quisiste dar por si alguien se la comía en tu casa? Y nadie se la comió. Y es una bendición que se echó a perder. Es una bendición que no se multiplicó para ti. Tú también perdiste. No solo la persona que se hubiera beneficiado, tú también perdiste. Dios ya no va a llenar ese vacío que quedó con otro milagro. Por eso revisen qué tantas cosas han desperdiciado, pero no solo en lo material, también en lo espiritual. ¿Cuántas veces, cuántas oportunidades tuvieron de abrir la Biblia que tienen arrumbada, llena ya de polvo? ¿Cuántas oportunidades tuviste de sacarla, abrirla y leer algo de la Biblia, escuchar algo de la palabra de Dios? ¿Cuántas oportunidades perdimos de esto? ¿Cuántas? Esos nos van a costar lágrimas, haber desperdiciado esa vida. Cuántos rosarios hay en las casas y muchas veces nadie que los rece, nadie que se ponga ahí de rodillas en el altarcito o en algún rincón de la casa para rezar el rosario. Cuántas cosas, cuántos sufrimientos se hubieran equivocado por los milagros que Dios hubiera concedido. Por eso sufrimos, mis hijos, nosotros tenemos la culpa. Revisen qué tanto se ha desperdiciado para que le puedan pedir perdón a Dios. Ahora, también les invito a pensar en esto. Hay personas que caen, por ejemplo, en alcoholismo o en drogadicción y quedan tirados en la calle, abandonados. Pero algunos tienen la gracia de que alguien les da de comer, otros no. ¿Por qué unos sí tienen la gracia de que alguien les dé de comer y otros no tienen esa gracia de que alguien les dé de comer? Lo que pasa es que a ese que sí le dan de comer, o su mamá, o su papá, o sus abuelos, eran de los que daban esto, compartían de lo que tenían. ¿Sí? Compartían de lo que tenían. Así de que si ustedes ahorita lo que ya no usan, esa bendición que ya no ocupan, esa bendición que en ustedes ya no sirve, la dan a otra persona para que la bendición siga estando activa, con eso ustedes estarían garantizando que si en un futuro tienen hambre, alguien les dé de comer. Que si en un futuro tus hijos tengan hambre, alguien les dará de comer. Que si en un futuro tus nietos tendrán hambre, alguien les dará de comer, aunque caigan en vicios. Habrá alguien, porque Dios va a recompensar ese acto que tú has hecho con uno de sus hijos, bendiciendo a uno de los tuyos o a uno de tus nietos. Vean, y tanta comida echada a perder en el refrigerador.
Tanta comida que se hubiera convertido en una bendición para tus nietos, bisnietos o atarantanietos. ¿Quién sabe cuál generación iba a ocupar más? Pero cualquier generación que hubiera ocupado, y se quedó esa bendición pudriéndose en el refrigerador. Hay que estar más atentos, hay que estar más atentos. Eso es una bendición para alguien más y se la hemos robado. Piensen en esto, están garantizando que alguien les ayude después a ustedes si llegan a pasar hambre o les ayude a alguno de sus hijos que por alguna razón tengan una necesidad grave o alguno de sus nietos. También hoy podríamos llevarnos de tarea pedir la gracia de no retener lo que ya es bendición para otros, lo que ya no es bendición, lo que a nosotros ya hasta nos estorba. Ya no es bendición para nosotros, pero sí es bendición para otros. Si lo sacamos eso, si lo llevamos a donde pueda seguir siendo una bendición, se van a ir multiplicando las bendiciones para la persona que lo recibe, para la persona que lo da con alegría. Qué importante por eso es este momento donde el Señor nos enseña, Él puede saciar nuestra hambre, sí, pero necesitamos nosotros saciar el hambre de los demás. Después de que los apóstoles les dieron a todos, los apóstoles también comen de esa misma bendición. Ellos también se saciaron de la bendición que todos recibieron. Por eso tenemos que pedir estas gracias, la gracia de poder confiar en Dios, para poder no retener lo que es la bendición de otra persona. No retener lo que es bendición para otra persona. En todas las cosas, ya cada quien analice en su casa qué es lo que puede tener que cumpla con estas características. Y pidamos la gracia de poder deshacernos de todas esas cosas que fueron bendiciones y ahora ya no lo son, que ahora pueden hasta estorbarnos, que podamos encontrar a quien quiere Dios bendecir con eso. ¿A quién quiere Dios bendecir? Y llevemos o directamente a esa familia, tal vez a un centro de distribuciones, tal vez a una parroquia donde se le dé ayuda, este tipo de ayuda a los pobres, pero hay que buscar. No te quedes, que no se pudran las bendiciones en tu casa, porque te privas de otras tú. Privaste a los pobres, a los que tenían esa necesidad, tal vez sean pobres, tal vez no, privaste a los que tenían esa necesidad y te privas tú de otro milagro del Señor. Vean qué importante pues meternos en este orden establecido por Dios. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.